¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. El tema de hoy, el Gran Terremoto. El Gran Terremoto es el nombre de un libro que hace poco, la semana pasada, se realizó su lanzamiento oficial. Y este día me acompañan estos dos grandes caballeros, muy conocidos seguramente por ustedes. Por un lado, el licenciado Manuel Toro, él es el autor, el principal de esa obra. Y por el otro, el especialista en riesgos, el ingeniero Beto Estupiñán, me están acompañando. Les agradezco muchísimo desde ya por haber aceptado esta invitación y esta conversación sobre este gran tema interesantísimo, que sobre todo lo sentimos muy importante los esmeraldeños, porque se ha escrito en el país entero documentales, obras sobre terremotos, pero en Esmeraldas es la primera vez y es principalmente, podríamos llamar, la mayor zona de preocupación a nivel de Ecuador. ¿Qué lo llevó? ¿Cuál fue la iniciativa? Manuel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Me siento muy contento, orgulloso de estar aquí en este programa. Estamos debutando, creo, ¿no? Y lo hacemos con un tema que es de interés general. Y más por responsabilidad, yo creo que hablar de estos temas que ya no son tabúes, son una realidad, nos hace bien para la salud de los esmeraldeños. ¿Qué me motivó, no solamente en primera persona, sino a muchos periodistas? Fue ese gran suceso del 16 de abril del 2016. Algo inédito creo que para todos, y nuestra responsabilidad periodística hizo que esto nos llevó a plantearnos sobre el tapete la necesidad de plasmar este evento sísmico del 16 de abril en un libro. Hablamos con varios compañeros comunicadores y entre ellos te voy a nombrar a Bolívar Velasco, él es subeditor del diario Comercio en Santo Domingo. También estuvo involucrado Manuel González, que está ahorita como editor principal, creo que está encargado, ¿no?, del diario La Hora, y quien habla. Y buscamos plasmar un libro sobre ese terremoto. Seguramente encierra mucho atractivo el tema desde ya, porque por un lado vemos el lado sensacionalista y por otro el objetivo como tal. Este libro, yo recuerdo que leí en su prólogo que decía que era muy objetivo en cuanto a los temas. ¿Es así? Sí, entonces te cuento la historia de Estefanía. Lo que ocurre es que cuando íbamos a hacer la investigación del terremoto del 16 de abril, buscamos bibliografía, referencias sobre la sismicidad en Esmeraldas, y allí nos encontramos con ese gran obstáculo, que la información existe, pero está muy dispersa, escondida. Entonces, y eso nos conllevó a un divorcio. ¿Cómo catalogaría la obra? ¿Como una divulgación científica? ¿Como una investigación periodística? Yo la pongo en el marco del ensayo. Un ensayo con matices de investigación periodística y bajo el género de reportaje, porque mi intención, aparte de lo científico, es transmitir ese mensaje, pero con el lenguaje común, sencillo de la gente, porque no es lo mismo hablar de sismicidad de la placa de Cocos, con la placa tectónica, la subducción, con el experto, con Beto, que conversarlo realmente con las palabras morochas que nosotros usamos, ¿no? Y seguramente este programa no vamos a hablar tan técnicamente, porque de todas maneras queremos adentrarnos un poco y conocer esta parte importantísima, el riesgo en el que estamos en Esmeraldas. No hay que dejarlo a un lado, siempre tenemos que estar presentes. Ingeniero, gracias. Manuel, Beto, ¿le puedo decir? Con todo gusto. Beto, nosotros estamos siempre presente, mucho más aún con una reciente eventualidad que ya se dio el 2016. ¿Cómo usted ve con los antecedentes que han pasado Esmeraldas? Ya para entrar un poco en materia, señores, Esmeraldas, somos una zona de riesgo que hay que estar alerta. Con todo gusto y un saludo a todos nuestros televidentes. Sí, efectivamente, Esmeraldas es una de las provincias, en cuanto hablamos de sismicidad o concentración sísmica, con estos grandes terremotos superiores a 5, 6 e incluso de 8 puntos en la escala la escala de momento sísmico, es altamente vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que desde 1906, lo que vamos a relatar en el libro que va a contar Manuel Toro, sí, efectivamente se han generado aquí los mayores terremotos en la región.
que se asemejan mucho a la zona de Chile. Es decir, hay grandes afectaciones, hay grandes... ¿Cuál sería que se asemejó al terremoto de Chile, que de 8.8? Hablamos y que inicia el libro del gran terremoto, y por eso su nombre. El de 1906. El 31 de enero de 1906, que en ese entonces fue el primero registrado por un sismógrafo regional. Era el primer sismógrafo, y en unos cuantos meses registra este gran sismo que tiene epicentro en Galera, en la zona sur de nuestra provincia, y que genera alrededor de 1.500 personas fallecidas, de acuerdo a lo que se habla en las crónicas de aquel entonces. Y en aquel entonces no teníamos la forma mediática que es el Internet. El Internet, los demás medios de comunicación. Pero aparte de ese de 1906, que como entiendo es una recopilación del libro de todos estos episodios, ¿cuáles otros podemos destacar? Con tsunamis, el de 1906, que generó olas alrededor de entre 4 metros sobre el nivel del mar. El de 1958, en donde se habla que también allí en este momento varias personas se acercaron a lo que denominan la Poza de Esmeraldas, también falleciendo por curiosidad de ver cómo estaba el mar. A ese tema quería llegar, Beto, porque en medio de todo esto se desenvuelven algunas leyendas, algunos mitos urbanos. Mi abuelita, yo me acuerdo que me contaba que en los años 70, 74, 76, existió un terremoto, ella incluso lo presenció, y que a raíz de esto se dio un maremoto, como decían antes, lo denominaban los tsunamis. Y se abrió, a las afueras del puerto pesquero, se abrió un gran hueco y por ahí se fueron y se tragó barcos, se llevó. Y decía también la leyenda que era el ojo de un volcán. Esto lo relatan en esta leyenda que ahora quiero que usted me la confirme si es leyenda o es realidad. A ver, tiene algo muy cierto. En Esmeraldas, si nosotros dejásemos secar todo el mar, encontraríamos, por lo que denominamos subducción, para ser más criollos, encontraríamos una cordillera submarina, que es una cordillera que la placa que viene del mar, o la placa marina, se golpea o va juntando millones y millones de años presionando a la placa continental. Desde Galápagos se forman volcanes. Estos volcanes se van extinguiendo y se van llegando poco a poco hacia el continente. Entonces, estas cordilleras, que si nosotros viésemos retroceder el mar, lógicamente veríamos rugosidades o veríamos estas elevaciones. Cuando el mar se seca en un momento de tsunami o en un momento de lo que vivimos, de un hundimiento, se genera el retroceso del mar y vemos entonces las pozas, vemos elevaciones que en muchos casos, de acuerdo a lo que vemos comúnmente, se podrían denominar pozas o se podrían denominar oídos de volcán. Eso me recuerda a una cita de una investigación que se decía que aquí en nuestras costas existían los cañones más grandes del suroccidente Pacífico. ¿Es cierto? Correcto. La falla de Esmeraldas, la que generan el terremoto de 1958 de 7.6 grados en la escala, en ese entonces, de la escala de Richter, habla, y ya se puede determinar que a lo largo de todo el río Esmeraldas existen fallas geológicas. Y esa falla geológica, que también atraviesa erosión y sedimento desde el río, genera un gran cañón que a 6 kilómetros de Esmeraldas termina, a 6 kilómetros. Y es allí donde existe un gran hundimiento o una gran depresión, ¿cómo le podemos llamar? Una poza grande de aproximadamente 800 metros de diferencia. Es decir, usted va caminando por la playa sin que se secara, va pasando 20-30 metros de profundidad, pero cuando se da cuenta llega a un abismo. Y en ese punto, a 6 kilómetros, es donde se generan la mayor cantidad de sismos que pueden generar daños, hablando de sismos de origen cercano. Pero son posibilidades que lógicamente han estado, y se comenta en el libro del Gran Terremoto, ya son periódicos de alguna manera, porque el movimiento de la Tierra es dinámico.
Entonces, lo que nosotros a tenemos esto que también tener... quería llegar. Normalmente, nosotros, los que estamos queriendo siempre saber más, los periodistas, nos descargamos algunas aplicaciones de celular, todo este método de saber los movimientos sísmicos que se dan con periodicidad. Y vemos últimamente que las costas de Esmeraldas, en estos últimos tiempos, a raíz del terremoto, han sido muy periódicas, incluso semanas consecutivas con los movimientos. ¿Esto qué significa? ¿Hay que estar alerta? O por otra parte es positivo porque algunos científicos también dicen que entre más movimiento pues se deteriora la presión para que no haya un rompimiento de la placa tajante. Bueno, por lo general, todo lo que se suscita antes de un evento como icónico como el del 16 de abril, probablemente no lo recordamos. Y esto ya es tema colectivo, hablarán los psicólogos, tendrán vasto material, pero yo sí recuerdo sismos previos al del 16 de abril y en muchos casos nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter lo expresábamos o lo socializábamos, pero claro, no era una materia en ese entonces muy conocida. Llega el 16 de abril y ahora todos estamos empeñados en bajar aplicaciones, por tanto creemos que estos temas posteriores son ya extranormales, pero han generado la normalidad. Ahora, hay que aclarar de que los movimientos como el que vivimos con epicentro en Pedernales en abril, sí generan severas afectaciones a las siguientes fallas, porque una cosa fue lo de Pedernales, que se asemeja a lo de 1942, 1997 y ahora lo de 2016. Sin embargo, lo nuevo es Esmeraldas, que tiene 1908, 1950. Es que nos alarma un poco el tema, porque la falla dice que está entre Manabí y Esmeraldas, pero con mayor rango territorial, desde el mapa viéndolo, en Esmeraldas, en Quinindé. A ver, depende mucho también del estudio geológico, y eso lo determina uno el Instituto Geofísico y otro estudio que lo hizo la USGS de los Estados Unidos. También hay terminología y hay también estudios. Sin embargo, para ser más franco, los terremotos más fuertes, con mayor magnitud e intensidad, se generan a lo largo de la placa tectónica que va desde Pedernales hacia la zona sur de Colombia, es decir, Esmeraldas. Y estos sismos son superiores a 8 grados. Entonces, estamos hablando de que lo que vivimos, el del 16 de abril del 2016, probablemente no se asemeje, hablando más intensamente, en Esmeraldas, para lo cual estamos aprendiendo a convivir con ello y tenemos ya que convivir con ello, ¿no? A propósito, Manuel, después de lo que acaba de decir, que nos confirma que estamos en una zona de riesgo, que hay que estar preparados, este material, quiero presentarlo a los amigos, el gran terremoto. Muestra esta realidad, pero al mismo tiempo muestra también el real impacto sin amarillismo, sin sensacionalismo, porque hablamos cuando nos hablan de cataclismos y de tsunamis, que son las consecuencias de un terremoto también, de olas de 50, 60 metros, y nos contamos con la visión pues objetiva. Mira, Estefanía, el afán del libro no es, tú dijiste una palabra, alarmar, ya. Todo lo contrario, es aprender a convivir con el riesgo. O sea, que no perder la memoria colectiva, que mantengamos fresco que vivimos en un ambiente peligroso. Entonces, ¿por qué? Muchos me decían, ¿por qué se llama el gran terremoto? El gran terremoto, es que han habido grandes terremotos en general. Porque el terremoto de 1906, al cual hacía referencia el ingeniero Méndez Tupiñán, está dentro del rango de los grandes terremotos, y así se lo dice en las publicaciones de 1906 de periódicos extranjeros, ¿no? Dice el gran terremoto de Esmeraldas de 1906, del 31 de enero, y entonces de ahí viene el título del gran terremoto. Ahora, mira, la realidad que expresó el ingeniero es exactamente lo mismo que está plasmado en el libro, pero dándole un tono más de reportaje investigativo, mezclándole a su vez con historias reales, vividas, propias de esmeraldeños, que, o sea, al momento no tenemos nadie que nos cuenta de 1906.
tú hablabas de terremoto que tu abuelita te contaba de los años 70. De los 70. Ajá. Pero nosotros con Beto vivimos ese terremoto, ¿no? Ese terremoto de 1976, de 1978. Y yo te puedo decir de mi experiencia que fueron sacudones realmente fuertes. Yo creo que más fuertes que el 16 de abril como lo sentimos aquí en Esmeraldas. Quizá no se sintió, como lo decía, el tema mediático y también que no había mucha infraestructura. No había mucha infraestructura. Hablando de la infraestructura, usted tomó en cuenta en el libro El Gran Terremoto sobre el componente de la infraestructura autóctona, porque recordemos que en el terremoto las cosas que más resistieron fueron las antiguas, las que fueron hechas con esa madera de Guayacán. ¿Menciona el libro de este componente? Sí, de hecho, Estefanía, el terremoto de 1906 nos da una lección. Según los reportes periodísticos de esa época, hablan que 21 casas se cayeron en la torre, me parece que te da el relato, ¿ya? Pero eran edificaciones de madera. O sea, allí no había concreto ni esto donde estábamos nosotros. Pero la ciencia ha avanzado de tal manera que aquí, en este salón donde estábamos, en el sexto piso, donde está la verde, aquí había unas 70 personas el 16 de abril a las 18 horas con 58 minutos que fue el terremoto, ¿ya? Y esa gente aquí se aguantó todo el terremoto en este edificio. Mira, y el edificio soportó bien, las vigas también. O sea, hay que crear conciencia colectiva en la gente. O sea, si yo tengo mi casa y ya sentí este terremoto y estoy dándome cuenta de que el segundo piso es inseguro, bueno, pues tengo que ahorrar para mejorar el segundo piso o simplemente eliminarlo. En función de los daños históricos que usted bien ha investigado y que nos presenta, nos expone, Esmeraldas, ¿está preparado hoy en día? No, ese es nuestro problema. Hay unas cosas que no se han dicho. Y como esto es una tertulia, y estamos conversando, ¿no es cierto? Mira, hay una proyección. Aquí, digamos, hay una proyección. Tal como somos. Sí, tal como somos. Mira, hay una proyección que habla de que si se repite un evento similar, no digamos igual. Imagínense, imaginémonos peor, al de Dios no quiera. 1906, al de 1906, la proyección de mortalidad sería, vamos, en unos 50.000. Hablando de un epicentro en Esmeraldas. Claro, un epicentro. ¿Por qué? Por la mala infraestructura que tenemos en Esmeraldas, por los asentamientos. O sea, las autoridades no se han preocupado de regular los asentamientos urbanos y se crean las grandes ciudades. Digo grandes cuando tienen más de 1.000, 2.000 habitantes, a 100 metros del mar. Claro. 100 metros del mar. Hablando de eso y de lo que tocábamos antes, del real impacto, no de los terremotos, pero ahora de los tsunamis que vienen consecutivamente después, tenemos el Cerro Alcatazo. ¿Es una gran inseguridad eso? ¿Nos puede salvar de un tsunami? Mira, lo maravilloso de este tema y lo apasionante es que no todo terremoto te genera tsunami. Necesariamente tiene que ser el mar, ¿no? Ahí está Beto, que es el especialista en esto. Y aquí han habido grandes terremotos que no han generado tsunami. El mismo terremoto del 16 de abril, no te olvides, se generó un tsunami, pero fue un tsunami muy leve, casi imperceptible, ¿ya? Pero los grandes terremotos como el de 1906, el de 1958, que se producen allí, en La Poza, a 6 kilómetros del puerto de Esmeraldas, eso sí te generan tsunamis. Ingeniero, los terremotos no los podemos predecir, pero los tsunamis sí. Como hablábamos de la prevención, el tema, ese tsunami, ¿qué impacto? Primero, ¿qué impacto tendría un tsunami en Esmeraldas? Segundo, ¿cómo estar prevenidos? Y tercero, ¿las autoridades tienen la capacidad de reacción? En ese momento, ¿usted cómo ha evaluado la situación? La primera pregunta era, sí, como el impacto como un tsunami. A ver, hablamos de que, hablando de la ciudad de Esmeraldas, estaríamos con un grado de afectación del 8% de toda la ciudad. Hablamos de la isla Luis Vargas Torres, todos los barrios de la Ribera y hablamos de Las Palmas. Sin contar que, de acuerdo a lo que vimos en Chile, todos los ríos también ingresa el agua. En algún momento, lógicamente, el agua del río se represa y eso genera inundaciones, es decir, tendríamos afectaciones no en la misma medida por olas, sino por inundaciones en la zona sur de la ciudad de Esmeraldas. Vámonos a la provincia. En la provincia tendríamos afectaciones de alrededor del 20%. Implica que todos nuestros cantones costeros tendrían una gran afectación. Entendiendo de que no podemos tumbar las casas y volverlas a hacer, implica que el grado de preparación de la población tiene que ser constante. De allí los ejercicios que realizan las instituciones locales,
el ente rector, como la Secretaría de Gestión de Riesgos, es importante, y sobre todo que se puede generar práctica de miles de veces, pero ninguna actividad sería suficiente sin que la misma población realmente no asimila que estamos viviendo y que estamos próximos. No decimos porque usted dijo algo cierto, no hay cómo revisar el WhatsApp o en el Facebook donde nos dicen que mañana va a existir un terremoto, porque eso no es así. Lo que sí tenemos claro es de que probablemente puede existir. Ahora, ¿y esa capacidad de reacción de las autoridades que le preguntaba? Ya, en el caso uno es de la población. Las autoridades no podemos tener una persona voluntaria o un bombero por cada persona. Eso implica que todo recae en la misma población. Y ninguna autoridad como tal va a estar enfocada inmediatamente en el momento del terremoto. Siempre tiene y va a existir un momento de shock, lo que vivimos el 16 de abril. Y los procesos de rehabilitación es donde allí podemos ver cómo la población, cómo las mismas autoridades van a reaccionar. Y eso implica 72 horas después del gran terremoto. Y las instituciones que están encargadas pues, de estar vigilantes a estas alarmas. O sea, el estándar a nivel internacional, estamos hablando 72 horas. 72 horas. Es decir, en 72 horas puede pasar de todo. ¿De qué usted no depende? tiene agua, usted puede ser que no tenga energía eléctrica, usted puede ser que no tenga hospitales, no tenga... Con un terremoto. Después de un terremoto. Claro. ¿Y de qué depende de que haya un tsunami después de un terremoto? A ver, primero, como lo dijo Manuel, tiene que ser un epicentro, tiene que tener epicentro e hipocentro, es decir, en el fondo marino, en los procesos, en las placas, sobre todo en estas placas tectónicas. Pero vemos, como lo decíamos anteriormente, recorridos periódicos frente a las costas de Esmeraldas. Ya, eso significa pero no son de gran magnitud para generar. Ya, y los sismos, normalmente un terremoto superior a 7.6 grados pueden generar tsunamis, podrían. Pero para que exista un tsunami significa que sin nosotros darnos cuenta, porque estamos acá en el continente, debe existir un deslizamiento en el fondo marino. Un terremoto que genera, de tanta fricción, genera a su vez un hundimiento. Y ese hundimiento es como cuando nosotros golpeamos un balde, golpeamos el agua hacia abajo. ¿Qué pasa con el agua? Empieza a agitarse. Y tal vez las olas no son mayores a 6 kilómetros o más adentro, sino cuando llegan a la playa. Por eso que se llama tsunami, la ola en el puerto. Ajá. Entonces allí donde las embarcaciones... Esmeraldas tienen un plus, hay que ser también, como estamos hablando crudamente, en Esmeraldas tenemos un plus, que son las embarcaciones que se encuentran fuera de la playa. Esas embarcaciones, así como en Japón, podrían llegar incluso a ciertos barrios de la zona de impacto. Entonces, claro, el conocimiento de cuáles son las rutas de evacuación y los puntos de encuentro es primordial para cada uno de nosotros. Todavía creemos que existen personas que no apoyan. Y esas son las personas que en el momento del shock, porque todos tenemos shock y es normal cuando se genera, pero es la facilidad como yo puedo regresar o tomar decisiones casi al instante. Se me genera el terremoto, genero el miedo porque me va a dar el miedo, pero en cambio puede ser que yo lleve a mis hijos de forma inmediata a la zona segura o a la zona intermedia para luego llegar a la zona segura. En cambio otros que no saben qué hacer, allí se quedan y está el shock y está el problema de salud y después viene el colapso. Personalizado el tema, analizarlo. Volviendo a la historia, Manuel, esta provincia es constituida por los chachis y los afros desde un inicio, pero a partir del siglo XX vimos un movimiento migratorio mucho más ferviente aquí en la provincia por la actividad petrolera, por el puerto pesquero y demás actividades. Pero también podríamos, es una pregunta, tomarlo como un índice, este movimiento migratorio de recibir esmeraldas a migrantes de otras partes, como algo evaluativo que se correlaciona con el índice de los terremotos, porque vemos que no han sido los únicos, el de 1906, el del 70, podríamos decir prácticamente algo semejante como el turismo, lo que pasó en este último año. Podríamos decir que en tal década, en tal época, se dio menos migración porque hubieron más terremotos. Menos o más migración aquí. O sea, mira, la gente generalmente cuando tiembla no viene para acá. O sea, todo lo contrario. Tú puedes hasta envías a tu hijo, a tu familia a otro sector del lo país. Que sucedió con el turismo. Exactamente, te aleja el turismo.
yo lo que creo, Estefanía, y la idea central del libro, lo que llamamos, es que lo que estamos haciendo ahora, precisamente, mantener vivo estos momentos históricos que fueron para nosotros terribles dentro de la nueva generación, nuestros hijos, nuestros sobrinos, inclusive nuestros nietos cuando los tengamos, que estén preparados, que nazcan sabiendo que vivimos con el peligro, y para vivir con el peligro para convivir con el peligro tenemos que conocer lo que hay. Y no es para nada alarmista, porque nosotros lo que te estamos dando son las herramientas necesarias para conocer el grado de sismicidad de Esmeraldas, cómo actuó la gente durante el terremoto del 16 de abril, porque eso sí tenemos un montón de testimonios crudos. Y por cierto, para recabar toda esa información, las fuentes, ¿qué tan difícil fue? ¿Cuánto tiempo le llevó? Bueno, yo estuve 1 año, 4 meses más o menos en investigación. Más me demoré en lo científico, porque te cuento, hay un científico, Teófilos Turquerides, ahora está como director de seguridad de la ESPE. Ecuatoriano. No, él es turco-ecuatoriano. Ya. De la ESPE, antes se llamaba la Escuela Politécnica de las Fuerzas Armadas, la Universidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, él es un apasionado en el tema de los terremotos. Y cuando tú le vas a hacer una entrevista, a conversar, ya como que tú le dices, ahí nomás, dejemos para mañana, no quieres tenerte ahí. Normalmente así son las personas historiadoras. Sí. Él me ayudó mucho con datos que están ahí, pero para encontrarlos es muy difícil. Y él, como científico investigador, inclusive me mandaba los links y me decía, mira, aquí está, hay algo que te excelente contar con esa fuente, sí, muy interesante. Muy buena, y por cierto, también veo como que se presenta como coautor del libro El Gran Terremoto, el doctor Atahualpa Medina Rojas, en que intervino en esta obra. Sí, Atahualpa Medina es un médico, recordemos que ha ocupado cargos importantes, muy preparado, ha hecho cursos en su rama de la medicina en varios países, y con él socializamos el tema del libro El Gran Terremoto. Y él fue uno de los que dijo, sí es posible hacerlo, Manuel, porque mira, publicar un libro, Estefanía, es muy difícil, muy complicado, al menos aquí en nuestro medio. Hablé con algunos directores de algunas entidades y todos me decían lo mismo, espérate, y este es el inicio, Manuel, porque déjeme decirle que después vendrán pues las siguientes ediciones. Sí, estamos pensando en trabajar acorde a la acogida que tenga esto. Entonces digo, el doctor Medina fue uno de los que dijo, apostó por el proyecto. Hagámoslo realidad, Manuel. Y él en el ámbito de la medicina, desde su área, colaboró muchísimo, igual con investigación, me acompañó en algunos viajes que hicimos, porque viajamos, tú sabes, invertimos mucho tiempo y recursos. Sí. Manuel, ya se realizó el lanzamiento oficial la semana pasada. ¿Tendremos otro lanzamiento en otra parte del país, otra parte del mundo? ¿Por qué no? Sí, claro, Estefanía, muchas gracias por esa pregunta. Tengo de hecho ya 2 proposiciones para hacer un lanzamiento. El alcalde de Atacama, Byron Aparicio, se ha mostrado interesado y dice que quiere llevar la obra a Atacama porque es un sector turístico y hotelero de grandes edificaciones. Ahí están los edificios más altos de la provincia, en Atacama. Entonces, quedó contactarse con nosotros, vamos a ver si lo hacemos posteriormente. Y también Quinindé, a través del municipio de Quinindé. O sea, pasan los cantones, lo que no pasa en Esmeraldas, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? El alcalde de Quinindé, Ángel Torres, también se ha mostrado interesado en este tema. Qué bueno. Sí, por el lado de aquí de Esmeraldas. Y te anuncio que estoy próximo a viajar a los Estados Unidos. El próximo lunes 12 de marzo estamos viajando al estado de la Florida, a Miami y en Fort Lauderdale, que es una ciudad un poquito difícil de pronunciar. Donde un grupo de esmeraldeños, ahí está René Ortiz Moreno, radicado muchísimos años, creo que tiene ya unos 20 o 30 años allá, Vladimir Fraga en Miami. Ellos están reuniéndose entre los esmeraldeños para realizar un lanzamiento ahí en la ciudad de Miami, que seguramente será el domingo 18 de marzo. Según la fecha. Felicidades, muchas gracias. Felicidades. Realmente, qué orgullo poder contar con un material como este, que era importante, hacía falta Esmeraldas. Y esto no solamente toca pues el tema de prevención,
de recomendaciones, porque supongo que también hay que tener recomendaciones en la obra. Sí, tiene, o sea, no te induce a que pienses lo que pienso yo. Te induce a que tú saques tus propias conclusiones de la realidad que vivimos. Y Estefanía, quiero robarte un minutito para hacer un sincero agradecimiento al ingeniero Beto Estupiñán. Como te digo, sin él yo creo que no se hubiese hecho realidad aún esta obra, porque los conocimientos que él tiene me dieron la seguridad de que el libro estaba bien hecho. De que el libro estaba bien hecho, porque yo dudaba. Tenemos entonces el aval del ingeniero. Sí, yo dudaba. El aval técnico. Sí, yo dudaba. Cuando él lo leyó y me dijo, se emocionó mucho, y me dijo, realmente esto hacía falta, y como que lo tomó un poquito de cargo, porque dije, yo como especialista en riesgo debería haberlo hecho, ¿no? Pero, o sea, me gusta el apoyo, o sea, él no es egoísta. Señores, a propósito de este tema, del apoyo como tal, para todos nos toca algo sensible, es muy sensible el terremoto, el tocar la palabra, mismo terremoto nos recuerda tragedia, dolor, sufrimiento de familias, también esmeraldeñas, por supuesto, todavía hay damnificados viviendo en carpas. Tenemos muchos sentimientos encontrados, sabemos incluso que falleció en ese terremoto familiares. De Beto. Y él era el director de riego de la ¿Qué tan difícil fue ya en la parte espiritual, en la parte humana, poder leer un libro y recordar todo lo que pasó? A ver, el gran terremoto, más que que dispone de temas técnicos, hace que personas, en mi caso, que muchos conocen o muchos conocieron en este momento del 16 de abril como aquella persona de la voz oficial, porque se generaban eventos. Recordamos que usted dirigía la delegación de riesgo en Esmeralda. El gran terremoto me demuestra la parte tras la cortina del técnico, lo que viví, cómo lo viví, y claro, se imaginarán lo que sentimos, pero indudablemente marca un hito en la parte psicológica de quienes hablan y también de mi familia. No es fácil sobrellevar eventos como estos históricos, pero desde el punto de vista técnico, sin vivir en la familia un gran trauma que hasta ahora trae sus Es que por esos mismos traumas que a todos los esmeraldeños, manavitas, nos recuerda el terremoto del 2016, incluso a veces nos rechazamos al tema, nos rechazamos a saber más. Y eso no es positivo. Tenemos que tenerlo presente porque tenemos que prever para nosotros mismos y nuestras generaciones venideras. Y es por eso que tal vez se nota mucho y la gente es muy crítica, y tiene toda la razón cuando uno es un servidor público, pero tenemos que entender que tras ese servidor público también hay una familia y ahí existen, porque fuimos un grupo de personas, muchos, que estuvimos al mando o en la directriz de lo que se suscitó y de cómo tuvimos que reaccionar, o de cómo las autoridades nacionales tuvieron que venir, incluso ahora en los procesos de reconstrucción y reactivación productiva. Pero ahí yo quiero hacer un paréntesis. La familia es sumamente importante y es mucho más complicado cuando toca dirigir y toca tomar decisiones, pero dejas sin el resguardo a tu familia y la seguridad. Como una anécdota, y a quien tengo que agradecerle mucho, a mis padres y también a mi esposa, que en estos momentos nos tocó dormir en carpas, también a nosotros, sin estar, pero más que porque la casa fue afectada, sino por el trauma de que si se venía un sismo podía caerse, ¿no? Algo podía colapsar. Sí, algo parecido me sucedió también a mí y a muchos. Y si no, dormir junto al ECU 911, porque venir de mi casa al 911, y mi esposa sí lo comprendió, era mejor, y entendiendo de que los sismos que ya se estaban generando no eran premonitores, sino el 16 de abril era el gran sismo y los próximos eran subsecuentes réplicas, por tanto no se generaba un tsunami. Entonces tocar dormir, incluso gracias a Winston, con Balanzate, tocó dormir ahí en el estacionamiento del 911, armar mi carpa y dormir junto a mi familia. O incluso mi esposa todavía acompañarme durante momentos, que son procesos que son complejos, ¿no? Entonces, eso pudo haberle, y el gran terremoto
el libro de Manuel Toro genera eso, ¿no? El testimonial de las personas, cómo lo vivieron en ese momento del 16 de abril y cómo trataron de llegar a la normalidad, cosa que hasta ahora no sucede a algunos, pero ¿cómo estamos y cómo lo debemos vivir? Por tanto, considero que es una primera edición importantísima, porque también yo tenía esa emoción de generar un libro. Creo que todavía está, solo que gran parte del testimonial ya es historia, ya está en el libro, y considero que es un muy buen aporte para que no nos olvidemos de lo que se suscitó. El gran terror, el peor terror que podemos vivir en Esmeraldas es el olvido. Y considero que ya a 2 años estamos empezando a disipar, ya habíamos caído en eso. A disipar lo que se nos ha generado. Materiales como estos nos ayudan a tener eso muy presente. ¿Dónde lo podemos adquirir? Sí, Estefanía, estamos, como te dije, hicimos una gran inversión en cuanto a lo económico, no tuvimos apoyo de ninguna entidad para hacer el libro, y esto nos conlleva a venderlo para por lo menos recuperar en algo divertido, ¿no? Es legítimo, Sí. legítimo. Ajá. Tenía Claro. que venderlo. Más que un aporte, pues también tiene que comprender la ciudadanía Claro. que se necesita con los recursos Claro. necesarios para gestionar ese tipo de obras. Lo estamos vendiendo, Estefanía, en 3 puntos. En los bajos de la emisora La Voz de su Amigo, en la Manuel Cañizares de Olmedo, en Compufácil. Allí es nuestra distribuidora principal. Tenemos también el punto de venta en la calle Salinas de Olmedo, en la distribuidora de Diario El Universo, y aquí en Librería y Papelería Génesis, aquí en la Piedradita de Olmedo. También el costo del libro es de $10, que es el valor que se le asignó para casi como decir el precio de costo. No buscamos más que recuperar algo de la inversión hecha, porque todos escuchaste hablar al ingeniero Beto Estupiñán y a otras personas que están hablando ya de un segundo lanzamiento, de un segundo libro. Creo yo que sí, las cosas se hacen paso a paso. Cerremos este primer capítulo del Gran Terremoto y luego ir pensando en otro tipo de publicación, porque el tema que es abierto, amplio, no solo alcanza a abarcar totalmente en esto, y el objetivo de este libro, de este primer libro, fue crear conciencia colectiva, que vivimos en riesgo y aprendamos a vivir con él. Qué bien, señores, muchísimas gracias. Me quedaría hablando horas de horas sobre este tema. Es tan amplio, tan complejo, tan diverso, tan atractivo y sobre todo importante, pero el tiempo no nos lo permite.